Vamos, en efecto, a hablar de la Inquisición. La Inquisición, uno de los bomboncitos de la leyenda negra, una de las alusiones recurrentes entre quienes desean denigrar a la Iglesia Católica o desean denigrar la historia de España. Sobre la Inquisición ha editado un libro la editorial Homolegues, dirigida por Javier Paredes, titulado Inquisición y confianza, escrito por José Carlos Martín de la Hoz, a quien nuestros espectadores recordarán porque participó en el programa que dedicamos al Apocalipsis, el Apocalipsis de San Juan. José Carlos Martín de la Hoz en este libro prueba a desmentir algunos de los tópicos y falsificaciones en torno a la Inquisición, y más concretamente la Inquisición española. María Cárcava nos introduce en el asunto. La organización de la Inquisición medieval europea fue el resultado de un larguísimo proceso que comenzó con Lucio III, continuó durante el pontificado de Inocencio III y alcanzó su perfeccionamiento gracias a Gregorio IX, quien a través de 3 diferentes bulas la dotó de estructura. La Inquisición o Santo Oficio fue, al igual que la mayor parte de las instituciones de la Edad Media, un instrumento destinado a la defensa de la fe y de la sociedad ante la propagación de doctrinas heréticas. En el caso de nuestro país, los reyes católicos apostaron por la unidad religiosa como cimiento de la unidad territorial, como ocurría en el resto de naciones europeas. El 1 de noviembre de 1478 obtuvieron del Papa Sixto IV una bula que les autorizaba a establecer el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, con el fin de proteger la fe mediante la persecución de falsos conversos que, siendo nominalmente cristianos, practicaban en secreto otros ritos. La labor de la Inquisición se prolongó en el tiempo durante 3 siglos y medio, en los que para algunos se escribió las páginas más negras y ominosas de nuestra historia. Una historia repleta de abusos de poder, extralimitaciones, represión, torturas, tormentos, difamaciones y brujerías a fuego lento. Pero recordemos de nuevo la frase que decían los periodistas al senador Stoddard en El hombre que mató a Liberty Balance. Si la leyenda es mejor que la verdad, escribamos la leyenda. Andrés Gambra, ¿qué es realidad y qué leyenda en torno a la Inquisición? Gracias, María. Efectivamente, la Inquisición española es una de las piezas clave de la llamada leyenda negra antiespañola, que constituye efectivamente en su conjunto una de las estructuras históricas de mentira más importantes que hayan existido en la historia de la historia o de la historiografía. La leyenda negra de ella, dijo Pierre Chonu, que era un arma cínica en una guerra psicológica. Efectivamente, el Imperio Español ha alcanzado a comienzos del siglo XVI su mejor momento. Está en trance de expansión, tiene que defenderse y actuar en numerosos frentes y, entre otras cosas, está muy importante, se está defendiendo el catolicismo frente al protestantismo. En ese momento se va a desencadenar una tremenda ofensiva, que efectivamente será una ofensiva publicista de carácter psicológico tendente a desacreditar a España. Y en ese deseo se recurrirá a argumentos que, como dice Chonu, son cínicos, porque se le va a imputar a España responsabilidades o actuaciones de las que precisamente su modo de plantear las cosas, el español, había sido mucho más razonable, legítimo y justo que el que practicaban aquellos que se estaban convirtiendo en sus decididos detractores, ya fueran holandeses, franceses o ingleses. En el contexto de esa leyenda negra, la Inquisición va a ser uno de los temas más importantes y que va a obtener un mayor éxito, sin duda. Se inició muy tempranamente. Hay algún español que interviene en la formación de este mito, concretamente un personaje poco conocido, pero que tuvo un significado nada desdeñable, que se llamó Reinaldo González Montes o Montano, que efectivamente elaboró un alegato de denuncia contra la Inquisición, acumulando contra ella una enorme cantidad de falsedades y exageraciones. En realidad era el caso de un hereje español que había colaborado con la Inquisición y decidió exiliarse y se convirtió en un mercenario al servicio de Guillermo de Orange. A partir de ese momento, claro, ahí encontraron un filón muy importante los enemigos de España, Richelieu
entre otros, lo mismo que Guillermo de Orange, los monarcas ingleses subvencionaron a escritores e historiadores que durante una larga etapa acumularon una serie interminable de dicterios en contra de España y de la Inquisición. La Inquisición habría destruido, pues no sé, a casi todos los creyentes si nos descuidamos honrados que hubiera en España, y había hecho tabla rasa de la cultura española, transformándola en un montón de cenizas. Se trata de una fase en la que la leyenda negra se mueve por cauces absolutamente ahistóricos. No tienes ni siquiera una pretensión objetiva o metódica de historicidad, sino que es simplemente una acumulación de dicterios y no mucho más. Bueno, lo que pasa que, por ejemplo, es Guillermo de Orange, ¿no?, que promueve la edición de opúsculos, como de la panfletos, América de libelos. de Lee, o el libro famoso aquel con todas las torturas, que es uno de los Claro, y ahí capitales. se publican una serie de grabados, por ejemplo, que eso ya pasó a formar parte del imaginario colectivo, ¿no? Del imaginario, efectivamente. Hay una serie de grabados publicados en Francia sobre ese tema que van a tener un gran éxito. Esta tendencia difamatoria pura y simple culmina tal vez en Voltaire. Voltaire, en su consideración sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, pues dedica una serie de páginas muy bien escritas, como es lo propio de Voltaire, inteligentes, en la que hace un retrato verdaderamente devastador de la Inquisición española, y con un objetivo muy claro que él explicita: su aversión a la Iglesia Católica. Es decir, fue el catolicismo, la Iglesia Católica, la que puso la crueldad en este proceso, no tanto las instituciones de gobierno, porque la Inquisición es una institución en la que actúan conjuntamente las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas, y no es legítimo pretender, como a veces se ha hecho, por ejemplo lo hizo Joseph de Maistre, me acuerdo, en un escrito interesante, que son unas cartas que dirigía un gentilhombre ruso, se titulaba así, sobre la Inquisición española, en la que le echa culpa a las autoridades civiles, y dice que lo que la Inquisición tuvo de crueldad es imputable a las autoridades al gobierno español. Un escritor católico le interesaba, diríamos, claro, venía desviar a afirmar, la responsabilidad. Venía a afirmar, en cambio, que lo que tuvo de misericordia y piedad, en cambio, fue obra de la Iglesia. Y eso no es verdad, porque fue las instituciones o el componente eclesiástico, la Suprema, que era una institución con un componente eclesiástico muy importante, fue el que dio la pauta general en este proceso. Es interesante señalar que el momento en el que esta polémica antiinquisitorial adquiere su dimensión histórica más ambiciosa es precisamente a finales ya del siglo XVIII, ¿verdad?, comienzos del siglo XX, en el contexto de las guerras napoleónicas, la Revolución Francesa, de las guerras napoleónicas, y muy específicamente en la época de Cádiz, ¿no?, en torno a la Revolución Liberal Española, pudiendo observarse que a este respecto se dan la mano los liberales gaditanos y los afrancesados, que coinciden plenamente en este modo de plantear lo que fue el pasado de la historia española, los fundamentos de la leyenda negra y el tema inquisitorial, y todos ellos, unos y otros, en un bando y otro de la guerra, están de acuerdo en maltratar a esa historia española y maltratar a la Inquisición. Es entonces, perdona, sí, recordar este dato, sí, Llorente, la figura de Juan Antonio Llorente. La historia de la Inquisición de Llorente. Es, claro, es el autor de una historia crítica de la Inquisición, que va a ser una pieza en la que la polémica antiinquisitorial adquiere ya una dimensión histórica más ambiciosa. Perdona. No, quería decirte que hoy el analfabeto odierno, el analfabeto de hoy, ¿no?, tiene una serie de, digamos, ¿cómo podríamos llamarlo? De clichés, sí, sobre la Inquisición. O de casi como, digamos, de argumentos reflejos, ¿no?, que no son argumentos, ¿no?, que son como impromptus que le entran, ¿no?, a la hora de calificar, pues, las grandes enormidades de la historia, ¿no? Y una de esas grandes enormidades siempre es la Inquisición española, ¿no? Además, la española, analfabeto, curiosamente, es la que mató menos. Lo decíamos antes fuera de micrófono. Pero claro, es que los tribunales de la Inquisición española eran uno de los tribunales más garantistas de la época. La historiografía posterior, que es a lo que iba, es decir, la historiografía ya reciente, superando esa fase de leyendas o las primeras elaboraciones históricas, ha puesto de relieve exactamente lo contrario de lo que esas leyendas o ese mito de la Inquisición venía a narrar. En un doble sentido. Primero, se ha puesto de relieve con gran acopio de datos, e incluso lo han hecho historiadores nada simpatizantes de España, el hecho de que el Tribunal de la Inquisición era un tribunal que funcionó
con unas normas, con unos criterios de juicio, con unos principios de garantía judicial de enorme seriedad. Henry Kamen, por ejemplo. Henry Kamen, por ejemplo, Henningsen, Tarsicio de Azcona, en fin, hay una playa de historiadores. El propio Brodel señala este hecho. El hecho de que la Inquisición española fue mucho más rigurosa en el mejor sentido de la palabra, es decir, el de rigor procesal y normativo en el modo de plantear esta cuestión, de forma y manera que los juzgados por ella o los encausados por la Inquisición gozaban de unas posibilidades de defensa judicial muy superiores a las que se daban en otros tribunales de la misma característica, sea católicos y protestantes, en el resto de Europa, donde de protección de sus bienes, mientras estaban incursos en el mundo protestante con las brujas, por ejemplo, fue mucho más severo. Hombre, Inglaterra, pensemos las persecuciones de Enrique VIII a los católicos, el tema de Isabel, de la reina Isabel. de la reina Isabel. ¿Acordáis de los demonios de Lodún, por ejemplo, o lo de Dies Ira y de Dreyer en Dinamarca? Incluso ha habido verdaderas masacres en el mundo protestante más que en el mundo católico. La expulsión de propias sectas protestantes de países protestantes. Es decir, Estados Unidos se forma a base de protestantes exiliados de países protestantes. Por ejemplo, lo que sorprende en el tratamiento de la Inquisición es la diferencia de tratamiento que la Inquisición tiene para unos y para otros. Concretamente, dentro de la Iglesia, el propio Juan Pablo II, reconociendo los hechos, pide perdón y reconoce las cosas que se han hecho mal y colorín colorado, ¿no? O sea, que no hay... dice, bueno, pues sí, pues se hizo esto e indudablemente obligar a la gente por la fuerza a creer en Dios, pues no parece el método adecuado. Bueno, pues naturalmente hay que tener en cuenta el tiempo en que eso se produce, las formas, y decir, oiga, pero este no es el sistema, y se acabó. Y claro, por otro lado, sorprende, ¿cómo le llamabas tú? ¿Abecedetos? No, analfabetos. Bueno, pues yo les llamo a esos abecedetos. Bueno, hay un abecedeto en Roma, ya que hemos hablado de España, que es guía turístico, que algunos amigos míos se lo han encontrado reiteradamente, ¿no? Que enseña a los turistas que van por Roma la plaza donde se ejecutó a Galileo. E incluso dice la ventana desde donde se asomaba... A Giordano Bruno. A Giordano Bruno, ¿no? No, a Galileo, al que murió en la cama. Lo confundirá probablemente con Giordano Bruno. No, al que murió en la cama. No, pero a Galileo, que murió en la cama, en su casa. Claro. A Giordano Bruno es en la Piazza dei Fiori. Pues hay un guía actual, hay un guía actual que enseña a los turistas de Roma la plaza donde se fue ajusticiado, con la ventana donde el Papa se asomaba, y todos como doctrinos. Hay que ver pobre Galileo. No, antes mencionábamos que el Tribunal de la Inquisición Española fue el tribunal más garantista de su época, y también podríamos decir, sin mentir, sino diciendo realmente la verdad, que el Tribunal de la Inquisición, si comparamos el número de ejecuciones del Tribunal de la Inquisición con cualquier tribunal de jurisdicción civil que en aquel momento desarrollaba su labor Los estudios que se han realizado más recientemente, especialmente, bueno, también Henry Kamen ha contribuido a ello, Tarsicio de Azcona, el nórdico Henningsen, Gustav Henningsen, han puesto de relieve que precisamente se trata de unas cifras muy bajas. El número de ajusticiamientos. Cifras de pena capital, vamos. Claro, de pena capital. Y se pone de relieve que en el caso del conjunto de la monarquía española, hasta 1833, vamos, hasta la abolición de la... Hasta la abolición no, hasta el siglo XVIII, porque ya en el siglo XVIII ya no se mataban a partir de 1700 ya no hubo más que tres. El autillo de Olavide es el... se sepa nada más, o sea, tres autillos. Pero en el periodo que va de 1560 a 1700, la cifra viene a oscilar en torno a los 3,5, valga decirlo así, ajusticiados al año. En toda la monarquía española, en el conjunto de la monarquía española, siendo así que cualquiera de los numerosos tribunales civiles con los que tenía la corona española tenía una cifra muy superior por separado. Y solamente que nuestros espectadores se den cuenta que cuando hablas de monarquía española estás hablando naturalmente de nuestras posesiones en América. Posesiones europeas, etcétera. Ahora, una pregunta que te quería yo hacer, si me permite, Juan Manuel. Hay una cosa que a mí siempre me ha parecido desagradable de la Inquisición española en relación con otras inquisiciones. Y te pregunto a ti, porque no sé si estoy bien informado,
el que el denunciante pudiera ser anónimo. Esto a mí me desazona. Sí, el denunciante efectivamente... O sea, que no tuviera que dar un nombre y un apellido. Eso es complejo, pero es así. Bueno, tú sabes que ahora mismo también se pueden hacer denuncias anónimas, ¿no? Pues me parece fatal. No, pero... El denunciante se mantenía en el anonimato porque constó, y hubo bastantes casos de venganzas por parte de los conversos. Por eso es por lo que... Entonces, claro, la gente se iba a abstener, porque los conversos, los judeoconversos, es decir, los falsos conversos judíos, eran muy poderosos. Y cuando hubo denuncias, se supo de varios casos en el que el denunciante fue objeto de represalias. Eso nunca me lo habían explicado así. No en cambio a lo que a veces se ha dicho también, que no se les decía cuáles eran las imputaciones, lo que no es así. Se les explicaba puntualmente cuáles eran las imputaciones de las que habían sido objeto y se daba la posibilidad de que presentaran un catálogo, todo lo dilatado que quisieran, el imputado, ¿verdad?, de los enemigos o posibles denunciantes que él creyera que pudieran tener algún modo de interés de acusarle en falso, y si coincidían, entonces era a su favor. Era a su favor. Y además, esa clase de denunciantes eran objeto de unas revisiones muy sistemáticas, es decir, se les colocaba en situaciones difíciles para obligarse o obligarles a ratificarse en su pronunciamiento. O sea que en ese sentido las garantías que se mantenían eran extraordinarias y con un gran sentido de piedad. Es decir, se buscaba lograr la exculpación. Eso es sistemático. Una de las cosas que a mí me sorprende de ese libro que has citado antes, de Martín de la Hoz, que es un estado de la cuestión, y que uno de los capítulos son los procesos, cómo se hacían los procesos, dice una cosa que es de cajón de madera de pino. Dice, oiga, es que la mente de los inquisidores no estaba esconder datos, dice, entre otras cosas porque gracias a que no escondieron datos hay abundantes legajos, documentación de la causa, y de su preocupación sí que era guardar y preservar la unidad católica de España. Y en ese sentido se preocupaba mucho de hacer, de acuerdo al protocolo existente entonces, las cosas como Dios manda. Y de hecho, no se saltan ni un... Pero bueno, tú hablabas ahora de... En esos casos, ahora mismo hay una figura, y sí que se entiende muy bien en nuestro actual código, que es el testigo protegido en casos de narcotráfico y de terrorismo, del cual no se puede saber. Otra cosa es que las autoridades sí lo sepan, como entonces lo sabían, pero el público no puede saber de un testigo protegido ni el sexo. Es el testigo protegido número 5, número 7, número 8. Las autoridades entonces tampoco teóricamente lo sabían, porque se depositaban las denuncias anónimamente. Cuidado. Pero las autoridades inquisitoriales sí lo sabían. Pues claro, usted se presenta con una acusación falsa contra un fulanito... No, pero se arrojaba en una especie como de buzón. Sí, pero como tú hicieras una acusación falsa y te pillaran haciendo una cosa... Eso sí, te pillaban... Denuncias anónimas, anónimas, que no se revele tu nombre, sí se pueden hacer. Si no me equivoco, en los delitos fiscales. Tú puedes denunciar delitos fiscales. Si tienes la noción de que una persona está defraudando al fisco, puedes denunciarla. Y luego, bueno, ya sabéis, la célebre ley que impulsaban, ¿no?, nuestra eximia ministra de Asuntos Sociales, ¿no?, en donde se podía denunciar anónimamente a cualquier persona que supuestamente se le pudieran atribuir delitos de machismo o no sé qué, ¿no? Y además se abolía, se conculcaba la presunción de inocencia. Eso está ocurriendo en el siglo XXI. Me gustaría, ahora te doy la palabra, Pablo, me gustaría hacer no corrección, sino aclaración de lo que dijiste antes en tu primera intervención sobre la Inquisición. Es decir, cuando dijiste, hombre, claro, a nadie nos parece bien que a la gente se le obligue a creer por decreto, ¿no? Esto es de nuestra fuerza. O a la fuerza. Esto desde nuestra perspectiva de hoy, naturalmente es indiscutible. Desde la perspectiva de la formación de los estados modernos, estamos yéndonos al siglo XV-XVI, ¿no?, que es la época en la que se forma el Tribunal de la Inquisición Española, eso no se veía así. No, claro. Los estados consideraban que tenían que... La homogenización era importantísima, claro, la homogenización. Había que homogeneizar la sociedad, y la sociedad se construía sobre una fe religiosa compartida por toda la sociedad. Y los monarcas católicos, los reyes católicos, consideraban que la única manera de construir ese estado era sobre
la unidad religiosa. Sobre la unidad Y religiosa. los protestantes hicieron lo mismo. Pero que no era una cosa de España, era una cosa de todas las naciones que se consagra en el Tratado de Westfalia con la fórmula cuius regio e ius religio. Quería hablar Pablo antes, luego te doy la palabra, Javier. Con la Inquisición pasa también lo mismo que pasa con Catilina. Al final, quien escribe la historia es quien va a marcar qué imagen se tiene de ese personaje o de esa institución. Si en un principio fueron, pues en un momento de guerra, no más que religiosa, guerra política, la independencia de los Países Bajos, o luego la guerra de los 30 años, los Orange, etcétera. Más tarde, en el siglo XVIII, van a ser los ilustrados en ese proceso de reforma intelectual europea que van a arremeter contra la Iglesia Católica, y uno de los elementos a los que va a dirigir, de nuevo, el mito, va a ser la Inquisición como reflejo del oscurantismo y de la atrocidad que supone el catolicismo para la conformación de una sociedad. Es decir, de nuevo es el mito para formar una nueva sociedad. Lo que trae consigo incluso que la imagen de la Inquisición y la imagen de la España negra de la época de los Austrias se refleja, por ejemplo, en El Pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe, o en La tortura por la esperanza de Villiers de l'Isle Adam. Eso es lo único que tenemos que agradecerle a la leyenda negra, que haya habido esos textos. Los ilustrados, el liberalismo y luego la literatura romántica acuñan también ya esa imagen que es casi ya una imagen como de caricatura de la Inquisición, que está presente en toda la literatura gótica, en toda la literatura romántica, y que llega así hasta nuestros días. Pero puesto que estamos en un programa para aclarar momentos históricos, sí que conviene aclarar en el nacimiento del Estado confesional el antes y el después. No son primero los católicos y los protestantes después, es justo al revés. Es justo al revés. Es decir, Lutero dice dos cosas. Una progre, lo del libre examen. Aquí todo el mundo puede interpretar las escrituras como quiera. Porque claro... Y desde entonces el Espíritu Santo empezó a decir unas paridas terroríficas. Espera. Cuando la gente pensó que el Espíritu Santo la iluminaba... Y desde entonces los campesinos que lo oyen, los campesinos alemanes dicen, oye, vamos a ver. O sea que aquí en materia de religión no hay nadie que me diga a mí lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Pues mucho menos habrá nadie que me tenga a mí que decir qué es lo que tengo que hacer en materia política. Y se organiza la Revolución Campesina de 1525. Y ahora viene... La de Münster. Claro, y ahora viene la segunda cosa que dijo Lutero, que ya no era tan progre. Claro, como Lutero necesita el apoyo de los príncipes alemanes para separarse de Roma, dice, un momento, el libre examen es patrimonio del príncipe. Y en cuanto a estos que se han sublevado, exterminarlos como a perros. Y entonces surge el Estado confesional. ¿Qué es lo que hacen los príncipes católicos? Hacer lo mismo, pero sin separarse de Roma. Y entonces se llega a Westfalia, que es el cuius regio eius religio, es decir, según sea la religión del príncipe, así será la súbditos. Que tampoco es muy democrático, que digamos. ¿El Estado confesional? Sí, pero el inventor de esto es Lutero. No, Lutero, por supuesto. Bueno, de hecho, todavía existe. De hecho, por todavía eso a Lutero le en gustaba tanto a Hitler. Bueno, el protestantismo es el inventor de la monarquía absoluta. Claro. Porque el cristianismo, o la cristiandad, lo que había dado era la monarquía católica, la monarquía de los reyes católicos, la monarquía de Carlos V, Felipe II, que nada tiene que ver con la monarquía absoluta, ¿no? Una excepción es Luis XIV, que siendo de país católico, sin embargo, gobernaba pero luego ese virus se introduce en los países católicos, naturalmente. Con el galicanismo. Pero eso es una invención de la Reforma protestante, ¿no? La monarquía absoluta. De hecho, claro. Todavía hoy en la Europa del siglo XXI existen estados confesionales. ¿Cuáles? Pues Noruega, Gran Bretaña. No sé si Suecia sigue siendo, ¿no? Pero a principios del siglo XXI lo seguía siendo. Es decir, países protestantes. Lamentablemente tenemos que dejar aquí nuestro tema.